Un poquitito, pero íntegramente la responsabilidad. Nos ayuda para localizar a Selene Delgado. Fiebre del chupacabras. Niña que nunca existió. Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha hablado todo acerca de ello. Estamos en el episodio número 8 de Apostatando Podcast. Sean todos bienvenidos a los que nos están escuchando a través de YouTube, de Spotify, o los que están viendo los Reels, que son la mayoría, ¿no? De los que nos siguen. Les queremos presentar a Aiko. Enfrente de mí tenemos a un miembro de Apostatando, que quizás todos nadie lo conoce, porque no ha salido hasta hoy. Bueno, conocerán su voz. ¿Cómo estás, Aiko? Aquí de Anónimo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Anónimo, dice Aiko. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es Aiko? Bueno, un saludo a todos los apostacitos. Bueno, soy Aiko, soy estudiante pues, de antropología actualmente. Agradeciendo a Pedro y a Dan que me invitaron aquí al podcast. Y pues nada, espero que pues sea de utilidad mi presencia aquí. Si no me sacan. Si no te cambiamos por Oscar. Está a prueba. Está Jóvenes prueba. construyendo el futuro. Se lo damos de Queremos baja. agradecer a AMLO por permitirnos darle esta oportunidad a Aiko. Es broma, raza, no estamos Es jóvenes, broma. pero no sería mala idea, ¿no? Ni nosotros recibimos un sueldo por esto. Como aquellas unidades receptoras que les dicen, se van de a michas con el salario del chavo. Sí, no mames. A mi izquierda está el buen Pedro, que ha estado con nosotros A la izquierda. desde el inicio. Pionero en Apostatando. ¿Cómo estás, Pedro? Estamos bien, un poco, pues no nerviosos, sino que ya trataremos de, bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy ya lo hemos abordado en el pasado, pero dijimos, le fue bien, así que hay que hacer un remake. Hace 2 años Hace platicamos 2 de años. justamente este tema, que a lo mejor muy pocos conocen. Me llama la atención sobre todo que los chavos no conocen de este tema, ¿no? Si tú vas y les preguntas en las secundarias, ¿no? En las prepas, te saben decir uno y menos, ¿no? Del tema que vamos a tocar, ¿no? Así es. Pero muy bien. Bueno, para comenzar, nos da la introducción a este capítulo. En el 2006, Oaxaca fue escenario de un conflicto magisterial que inició el 22 de mayo, cuando los maestros de la sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, por sus siglas CENTE, comenzaron un plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca. Estos maestros exigían la mejor calidad para las escuelas, mejor mantenimiento, sobre todo en las zonas rurales, sí, que son las justo. zonas más marginadas, más olvidadas, y sobre todo justicia para el Estado. Ujú. ¿Qué saben ustedes del 2006? Ahorita vamos a ir como que en orden cronológico, ¿no? Para que la raza que nos está escuchando, porque hoy tampoco hay cámara. El presupuesto no dio. Si nos están escuchando alguien quiera darnos una cámara. ¿Qué edad tenías tú, Aiko? En el 2006. Bueno, ya más o menos les había comentado que yo, de hecho, nazco en esa fecha, en 2006. Entonces, yo crecí, pues, oyendo todas las historias, ¿no? De mi familia, de qué estaba pasando, entre, pues, el sonido de los helicópteros, o sea, el miedo, todo. O sea, digamos, de manera, pues, obviamente, pues, nacional. Se sabe que en ese año, pues, hubo elecciones. Ya después de manera ya estatal, pues todo este conflicto que hubo, ¿no? Entre pues todas las organizaciones que se unieron, porque no es solo una, ¿no? O sea, ya tiene un nombre, después que vamos a hablar de eso, pero fueron varias personas que estuvieron relacionadas, ¿no? O sea, es un conflicto que inicia con demandas históricas de parte de los maestros y que va a terminar con demandas que van desde mejoras en las escuelas, ahorita platicamos un poco de eso, pero va a terminar en demandas de la misma destitución del gobernador del estado en ese entonces, ¿no? Y quizá
O sea, si lo pensamos fue como una ficha de dominó que fue unas demandas, porque aquí en Oaxaca, pues ya prácticamente todos los años, incluso ahorita en este momento, los maestros están en paro, ahorita están en el Zócalo de la Ciudad de México, Sí. ¿no? Y siempre es como un recordatorio de que ellos tienen este pensamiento de que debe haber una conciencia, una resiliencia entre los maestros, sobre todo en la clase obrera. Claro, y para muchos, o sea, el 2006 es un parteaguas. Oaxaca es algo antes del 2006 y es otra cosa después del 2006, ¿no? Sí, no solo de manera política, o sea, Ujú. en el arte, en la cultura, o sea, Sí, en cuestión claro. de la Guetza, del arte gráfico, de la Ujú, música. de la música. Y, o sea, fue un parteaguas en muchas cosas. O sea, creo que no se le ha dado ahorita ya la suficientemente importancia Ujú. de lo que fue. O sea, justo había un autor que dice que fue un sismo sociopolítico, ¿no? Entonces, sí está muy interesante todo lo que conllevó. Hay un periodista, Diego Enrique Osorno, él cubre precisamente en el 2006 todo el movimiento magisterial. Pueden conocer el trabajo de Diego Enrique Osorno no nada más en sus libros, sino que también hay documentales sobre los malos. En Netflix pueden encontrar su trabajo de ese periodista. Ya después se metió pues sí, a hacer documentales, ¿no? Pero justamente él va a decir que Oaxaca puede, en el conflicto magisterial, podemos estar hablando de la primer insurrección del siglo XXI en todo el mundo. Él, como la premisa que él dice, ¿no? ¿A qué nos referimos con una insurrección? Es decir, un estado, pues un estado de guerra, ¿no? Un estado sitiado, ¿no? Incluso su libro se llama Oaxaca sitiada, ¿no? Claro. Para referirse a lo que estaba pasando en ese entonces, pero que inicialmente la bomba estalla un 14 de junio, ¿no? En el Zócalo de la capital del estado, pero que podemos encontrar los remanentes del movimiento desde antes, ¿no? Sí. O sea, estamos en junio, sin embargo, como en abril, mayo del Mayo. 2006, Mayo. Sí. los maestros se van a huelga, ¿no? Se dejan de dar clases. Sí, lo para- que ajá. comentábamos, bueno, según Lo lo que que ahorita pude decía, ¿no? recopilar, el 22 de mayo es cuando los Ujú. maestros de la CENTE pues realizan su marcha, ¿no? Incluso hay un documental donde comienza, ¿no?, la maestra llegando al aula de clases y dice, niños, ¿qué Exacto. creen? No vamos a tener clases y todo así de... El sueño de ¡A cualquiera, huevo! ¿no? Y una niña dice, maestra, ¿pero por qué ustedes se van? La castrosa. Ajá, la castrosa. O sea, yo sí quiero estudiar. Yo no quiero que esto afecte mi 10. Pero bueno, no, y ahí dentro de este documental te explica, no es que nosotros necesitamos salir a exigir estas condiciones porque, sobre todo, como lo dije hace rato, en las zonas rurales, las escuelas están en pésimas condiciones, apenas si hay como un maestro que te atienda a 2 o 3 grupos, no tienen el material didáctico suficiente para poder desempeñar la educación en buena forma. ¿Qué es lo que decía esta maestra que dice, ¿y por qué se van a huelga? A paro, ¿no? A paro indefinido. Entre esas cosas, lo que está diciendo, ¿no? Mejores condiciones para las aulas, pero también mejores condiciones para los alumnos, ¿no? Y mencionan una maestra, llegan los niños descalzos, sin zapatos, ¿no? Queremos que tengan desayunos para las escuelas porque no llegan comidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entre un sinfín de cosas de infraestructura en las escuelas, de personal, de mejores salarios, etcétera. O sea, es un conjunto de cosas que el magisterio comienza a pedir en el año 2006 y que no era algo nuevo, ¿no? O No, sea, ya se veía. entender que era algo histórico y que los maestros en Oaxaca siempre han demandado y exigido mejores condiciones para sus alumnos y para ellos mismos, por una mejor educación, etcétera, pero que Oaxaca va a ser, el 2006, perdón, va a ser el parteaguas por lo que ahorita vamos a platicar, ¿no? Y que justamente llegamos al 14 de junio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué saben ustedes del 14 de junio? ¿Dónde estaban? Ahí con el vientre de su madre. Yo estaba en Huila. Ahí disfrutando de no ir al kinder. ¿Dónde estaba usted, Parsi? Parsi, ¿dónde estabas? En 2006. ¿Cuántos años tenía en nuestro... Estaba Parsi? jugando Xbox aquí abajo. No existía Xbox. El 360 ya. No, el 360 no existía. Sí existía. Está el Xbox normal, primera generación, ¿no? Ajá. Sí, seguro que sí existía. Y era para ricos. ¿Tenías 8 años? ¿7 años?
7 años, yo tenía 6 años, ¿no? Y yo vivía muy cerca del centro, en una colonia, cerca. Una por colonia ahí. cercana. Cuando pues, no había habido clases, obviamente, ¿no? Y se escuchaban las noticias y las tías, las señoras ahí que... Ahí en la que algo radio. estaba pasando, ¿no? En el centro, uno como niño no comprendía muy bien lo que estaba Estaba pasando, pasando. ¿no? Sí. ¿Qué pasó el 14 de junio? Justamente a las 4 de la mañana. Hay que entender que antes de esto, de que el conflicto magisterial fue el primer conflicto, más bien el primer paro de maestros que contaba con su propia radio. Ajá. Sí. Se va a llamar Radio Radio Plantón, Plantón. que iba a estar ubicada ahí también en el centro. Ajá. Y a las 4 de la mañana del 14 de junio, o sea, los maestros para esto están dormidos en el Zócalo, ¿no? Están con sus tiendas de campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y a las 4 de la mañana, elementos de la policía van a tomar Radio Plantón a las 4 de la mañana. Después ya vamos a ver que se recupera, ¿no? Ese mismo día, ¿no? Sí. Pero a las 4 de la mañana se toma y no es hasta las 7 de la mañana que empieza un desalojo por parte de estos elementos que ya estaban ubicados por allá del Parque del Amor, Ujú. en esas partes, y se iban a venir hacia lo que iba a ser lo que es el O sea, Zócalo, los ¿no? asediaron. centro. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces empieza el desalojo, empieza una violencia bastante brutal, donde mencionan bastantes heridos entre maestros y también vecinos que vivían ahí, ¿no? Y no es hasta las 12 del mediodía, imagínense, hasta las 12 del Sí. mediodía, ¿cuántas horas son? Ya van más de 5 horas ¿No? de... Que se aleja la policía, ¿no? Y que logran recuperar Radio Plantón, etcétera, etcétera. Se establece de nuevo el Ujú. plantón. Se establecen de nuevo. Y a partir de entonces va a empezar todo este conflicto que va a durar casi 8 meses, ¿no? Ujú. Sí, hasta noviembre más o Hasta menos. noviembre. noviembre. Ajá. Que de Y hecho todavía son hubo cinco. un par de marchas en el 2007, Ujú. a inicios del 2007, ¿no? Sí. Sí, ¿no? pues se destruye Radio Plantón y también se empieza a ocupar Radio Universidad. Ujú. O sea, es ambos, ¿no? Y a mí me llama mucha atención dentro de las lecturas que habla de esta parte, también la importancia Ujú. que tuvo el radio. Bueno, la Sí, radio. sí, justo. O sea, porque los receptores se vuelven emisores, o sea, porque ellos mismos empiezan a una gestión entre ellos de qué se va a decir, llamadas, o sea, y en el mismo, pues los documentales que hay, se ven la gente que no solo llama, sino que va y niños, o sea, de Ujú. todo tipo de Sí, gente, sí, sí. de diferentes edades, etcétera, empiezan a ver que está pasando algo, ¿no? O sea, Ujú. y también hay la parte contraria, ¿no? De que, estos maestros no quieren trabajar, etcétera. Ujú. Pero también hay esta parte del apoyo, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a juntar distintas, personas, ¿no? O sea, de los pueblos, los Ujú, maestros y otras organizaciones. Sí, claro. Entonces, creo que es muy importante recalcar esta parte también y el periódico. O sea, Sí, sí. O sea, todos los medios de difusión en ese entonces, ¿no? Con los que se podía contar. Ahorita metemos el tema de Internet, porque Internet también va a jugar un papel de cohesión social en el Sí. movimiento, con una historia de amor que les traigo ahorita Uh. del conflicto. Romance en Interesante. el... Exacto, sí, ¿Qué- güey, qué neta. fue? Romance en la barricada. No, Ahí pero- nació el ICOBI. Ahí te gestaron. No, pero que justamente lo que está diciendo Aiko está bien interesante porque los medios de comunicación van a ser una forma en la que la gente va a empatizar con el movimiento, ¿no? O sea, después del 14 de junio, del desalojo en el Zócalo, muchas organizaciones, como dices, ¿no? Van a, junto con el magisterio, van a reunirse para ver. Llegamos a un punto en el que no solamente el magisterio, sino que años antes viene un hartazgo social, ¿no? De diferentes sectores campesinos, ¿no? De poblaciones indígenas, etcétera. Y muchas de esas comunidades indígenas van a formar, ya tienen establecidas organizaciones antes del 2006, ¿no? Y colectivos, a lo mejor ahorita Pedro nos puede platicar de colectivos, el arte, como surge en el 2006, pero justamente se van a amalgamar para crear lo que se va a llamar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? La APO, ¿no? Que incluso aquí decían, ¿no? Le querían llamar igual APO, pero Asamblea Popular del Pueblo, ¿no? Sí.
pues es que en Oaxaca somos muchos pueblos, ¿no? Sí. Entonces vamos a ponerle... Sería reduccionista decir Ujú. un solo pueblo, y es que ese es un discurso que incluso los políticos tienen, el Ujú. pueblo, ¿no? Entonces, Ujú. hablamos de esta, no solo centralización del discurso, o sea, decir el pueblo creo que despoja muchas Ujú. identidades y a muchas personas, o sea, desde ahí, desde el momento en el que se pone esa palabra, creo que es muy importante ver cómo una palabra tiene tanto poder, ¿no? Ujú, exacto. Es como cuando tratas de homogeneizar la palabra indígena, ¿no? Ujú. O sea, y amalgamar a todo un conjunto de grupos que son muy diferentes entre sí, ¿no? Muy, muy diferentes, ¿no? A lo mejor, Pedro, tú puedes platicarnos un poquito de esto, ¿no? O sea, esta idea de la APO, de Asamblea de los Pueblos de De los Oaxaca y no del pueblos. pueblo de Oaxaca. Sí, sobre todo porque, bueno, algo que se ha venido discutiendo desde el siglo pasado es Ujú. la población indígena en México, pero al momento de hablar de la población indígena es, ok, ¿a quién te refieres exactamente? Porque son más de 66 pueblos en todo el país, tan solamente en Oaxaca somos 16 pueblos étnicos y los pueblos afroamericanos, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, el querer reducirlos a un solo grupo étnico resulta pues bien Ujú. culero para todos nosotros, ¿no? Sobre todo porque aquí en Oaxaca los pueblos indígenas hemos estado luchando por el reconocimiento de decir, no, es que no porque ustedes nos digan indígenas significa que en la Mixteca y en el Istmo se trate del mismo pueblo. Cada uno de estos pueblos tienen una cosmovisión, una forma de pensar totalmente distinta, ¿no? Incluso cosas que ya hemos platicado en episodios anteriores, incluso hay diferencias tan grandes, tanto políticas como religiosas entre cada uno de estos pueblos Y lingüísticas y también, ¿no? O lingüísticas sea, sobre todo, ¿no? Y lingüísticas, aunque pertenezcan a un mismo grupo étnico, ya lo había comentado, ¿no? Aunque sean pueblos vecinos, estas diferencias lingüísticas le van a dar una identidad totalmente distinta a cada uno de estos pueblos. Entonces, por eso es que no es del pueblo oaxaqueño, sino de los pueblos oaxaqueños, exactamente, ¿no? que alude al reconocimiento de cada uno de estos y que no solamente se ha visto aquí en Oaxaca, sino que también en Chiapas, en Ujú. Guerrero, en Michoacán, donde cada uno de estos grupos se han alzado para hacerse notar. Exacto. Y que ahora, pues, en la actualidad en Oaxaca ya te encuentras voy a decir reconocimiento entre comillas, de los pueblos, porque se usa sobre todo como propaganda política, como comprendemos una idea de decir, bueno, es que sí los comprendemos que son varios, pero al final de cuentas son discursos políticos, ¿no? Y comerciales, sobre todo. Exacto. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que hablan mucho de nuestros pueblos Nuestros, indígenas. Y es como, ¿nuestros? O sea, ¿de quién? O Exacto, sea, es como, desde ahí el discurso está medio Ujú, extraño. Se sí, lleva sí, una sí. visión paternalista por Sí, parte exacto, del Estado, ¿no? del Estado. Ujú. Está bien interesante también sobre todo la palabra asamblea, ¿no? ¿Por qué? Claro. Tomando en cuenta las asambleas de que se hacen en pueblos que se rigen por uso y costumbres, ¿no? La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Qué chido que hemos analizado este nombre. Así Apago es. mi compu, raza. Y justamente lo retomo, nos salimos de lo que quiere decir, de que dijo Aiko, ¿no? De los medios de comunicación, ¿no? Radio Plantón, aquí va un dato por si no se lo sabían, era la sintonía 92.1 FM, ¿no? Sí. Y Radio Universidad, la radio de la Universidad Estatal de aquí de Oaxaca, no le puse punto, pero tengo un 1400 de AM. No sé si dónde vaya el punto. 100.4. No, en 1400. Ah, sí. Ajá. Ah, chinga. 14. Para la próxima, Bueno, verifica ¿no? bien tus fuentes. Es que esto lo escribí hace mucho. Pero, y justamente lo que dice Aiko, el 1 de agosto, avanzando más en No es por acá. estas marchas, va a llegar una marcha exclusivamente de mujeres. Ajá. Sí, ¿Qué bueno, sabes? A las au- cacerolas. aunque, bueno, quiero mencionar, creo un poquito antes, para justo irnos cronológicamente, en esta parte de que estaba en Puerta la Guelaguetza. Ah, sí, claro. Creo que sí, es sí, sí. importante Es mencionar. muy importante. Sí, Entonces, no sé si le quieran como sí, sí, mencionar claro, ahorita. claro. Total. En esta parte aquí nace lo que ahora es la Guelaguetza popular Ujú. aquí en Oaxaca, porque estaba la Guelaguetza oficial, se hizo pues un comunicado de que se iba a postergar por los conflictos, ¿no? Y echándole la culpa a los maestros Sí. tenemos
miedo de que vayan a hacerle algo a los turistas y al mismo pueblo oaxaqueño, etcétera. Entonces se posterga. Y entonces, ¿qué pasa, no? Se lanza la propuesta de una guelaguetza popular y se dice recuperar el corazón de los pueblos, de nosotros. Nosotros ya no queremos mercantilizar esto, ahora nosotros mismos y vamos a hacer nuestra propia guelaguetza. Y algo que a mí me llama mucho la atención y siempre he dicho de aquí de Oaxaca es que es muy importante la cultura de cómo los pueblos desde niños empiezan a crecer con música de metales, o trompeta, estuba, etcétera, y de ahí mismo son pues sus bandas, ellos mismos bailan y empieza a haber este fenómeno, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar cómo es un parteaguas de que pues hasta el día de hoy se hace la guelaguetza popular. Sí, ¿no? Cada año siempre se hace esa guelaguetza alternativa, incluso le dicen, ¿no? A la comercializada, donde incluso las maestros decían, ¿no? En esta no tienes que pagar, ¿no? Exacto. Sobre todo porque ahorita ya vieron en cuánto están los boletos de la guelaguetza. ¿En cuánto están? Esperaba que supiera. Vamos a checar el dato y se lo vamos a poner en la pantalla. Está caro. No, pero o sea, sí, en los últimos años o sea, prácticamente el gobierno quiere decirte, no, es que la guelaguetza que nosotros hacemos todavía es el pueblo porque vamos a dar, no sé, cierta cantidad de boletos, pero ¿qué crees? Es hasta el palco C donde ya que te pegue el calor. Te pega el calor, ya no se ve nada hasta abajo, parecen hormigas. Y para variar, tienes que ir a hacer fila incluso una noche antes para poder recibir esos boletos. Y que incluso, o sea, nosotros tenemos un episodio donde hablamos de los orígenes de la guelaguetza en la temporada 1 para que vayan a verlo. La fiesta racial se llamaba, Una ¿no? fiesta racial, ¿no? Y que el discurso oficial se queda que a raíz de un temblor, ¿no? En el 33. En el 33 31 por ahí. se reúnen diferentes comunidades de Oaxaca para armar y compartir, ¿no? Sin embargo, también puedes rastrear la guelaguetza desde antes, tanto así, ¿te acuerdas? Que estamos hablando de una fiesta náhuatl, ¿no? Una fiesta náhuatl, o sea, ya... Pues está... Entre náhuatl, ya zapoteca, mixteca. Exacto, ¿no? O sea, es interesante. Entonces que en el 2006 se hace una guelaguetza y con esa se inicia toda una serie de guelaguetzas que ya depende de la opinión de cada quien, ¿no? Cómo ha evolucionado también. Exactamente, ¿no? Ya es otro poco tema, sí, pero creo que como fenómeno en ese momento creo que es bastante increíble, interesante. porque si aquí vamos a poner fotos, Oscar, toma el tiempo de... El tiempo de donde estoy diciendo esto, ¿va? 3, 2, 1. Aquí vamos a poner fotografías de cómo se vivió esa guelaguetza en el 2006, ¿ok? Y que se puede ver justamente que hasta se veía bonito, ¿no? Sí, es que es bastante interesante, fotos, sí. Muy bonito, o sea, el cómo se organizaron entre todos ellos y ves, o sea, te digo, o sea, no solo ves personas adultas, o sea, ves a personas de todas las edades y creo que es algo muy importante. Y justamente los medios de comunicación en este año, los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Oficiales del Estado, comienzan a decir que la guelaguetza fue un fracaso. Sí. ¿No? La guelaguetza de los maestros del Apo fue un fracaso, ¿no? Entonces ahí también tienes una contraposición entre los medios de comunicación hegemónicos del poder dominante en ese entonces, por un lado, y por el otro lado, los medios de comunicaciones que toman esta asamblea, ¿no? Háblese Radio Plantón, Radio Universidad, o lo que pasa en el 1 de agosto, ¿no? Que es justamente esta marcha, vamos. ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué pasa el 1 de agosto? La marcha con cacerolas. La marcha de las cacerolas le llaman, ¿no? La marcha de las cacerolas fue una marcha, o quien quiere... fue una marcha de mujeres, y no solamente maestras, sino en general, ¿no? O sea, llegamos al 1 de agosto y tenemos que el conflicto y este movimiento ya ha escalado a tal punto que no nada más son sectores organizacionales, campesinos, el magisterio, bueno, la gente, etcétera, etcétera, sino que también propios vecinos, ¿no? Padres, madres de familia, que están apoyando al movimiento, ¿no? O sea, tienes un momento en el que diferentes sectores de la sociedad civil, llámese, empatizan con las causas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hablando así de asociaciones,
una de las que no son reconocidas totalmente son las madres de familia, las amas de casa, Exacto. Ujú. y son las que van a protagonizar Exacto. precisamente este episodio, que es la marcha de las cacerolas, de las mujeres que dicen, no, es que creo que haber recordado en un coloquio habían dicho que muchas de ellas fueron reducidas como, son las esposas de los maestros, Ujú. o son las mamás de los maestros, o sea, redujeron tanto su papel que dijeron, le dieron como esta cosificación a las mujeres que marcharon ahí a pertenece a un hombre, ¿no? Sí. Y es como lo que más indigna y lo que más invisibiliza de la marcha de las cacerolas, de que simplemente fueron de que, no, es que estas mujeres están ahí porque están apoyando a sus esposos, están apoyando a sus hijos, a sus hermanos, pues sin tomar en cuenta que realmente estas mujeres también tenían sus propias demandas. Exacto, aquí se ve que estas mujeres tienen una autoridad total en el movimiento, ¿no? Sí. Ujú. Pues tanto así que ya vamos a ver que toman las instalaciones del Canal 9. De Canal ¿no? 9, Entonces, eso de es... Coro Coro TV, TV. ¿no? La televisora oficial del estado. Entonces tienen el acceso de radio y televisión de ese canal. Y es muy Ujú. importante porque, o sea, en ese momento, pues justo el gobierno del estado empieza a Ujú. decirles que sí está siendo un problema ya más grande. O Ujú. sea, empiezan... Y es justamente que empiezan a haber atentados contra eso. Exacto. Y justamente aquí incluso se crea una nueva estación de radio, Radio Cacerola. Va a ser 96.9 FM, ¿no? Entonces aquí ya tienes Radio Plantón, Radio Universidad, Radio Radio Cacerolas Cacerola. y el Canal 9 de la Que televisión ya lo del habían estado, tomado. ¿no? Y el Canal 1, si no estoy equivocado, ¿no? Y sobre todo tienen tomadas las antenas del Cerro de Fortín donde se transmite, ¿no? Donde se manda la señal, la neta no sé, ¿no? Pero Sí, sí, sí. tienen las antenas, ¿no? En el Cerro de Da Fortín, ¿no? contexto, ¿qué es el Cerro del Fortín? El Cerro de Fortín, mi querido amigo. Mi querido amigo que no eres oaxaqueño. No, pues... No, tú dilo. Bueno, el Cerro de Fortín precisamente toma su importancia porque ya lo Por habíamos la dicho anteriormente, Guelaguetza. ahí es donde Ujú. se celebra la Guelaguetza, y antes de eso, pues rastreando más los Más antecedentes de esta festividad, pues tiene incluso una connotación sagrada. Ahí Entonces, se adoraba una diosa náhuatl. Nahua, pero también a la Pero Virgen de la también, Soledad. exacto, sí, Ajá. sí, sí. Entonces, la importancia del Cerro del Fortín no solamente es comercial, sino que también es político y hasta religioso incluso. Y que tomen las antenas que estaban ahí, no solamente era como un mensaje de que, ok, tenemos los medios de comunicación, sino que también se están apoderando de un símbolo que es muy representativo para el pueblo mexicano, oaxaqueño, desde los años 30, Ujú. incluso desde mucho antes. Y hasta que, o sea, y es interesante que ahorita nos metemos al tema de las barricadas, ¿no? Pero justamente es interesante esta parte de las antenas en el Cerro del Fortín, porque también se van a crear diferentes lugares de defensa, ¿no? En el estado, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Tienes que tener resguardada Radio Universidad, que se encuentra en Ciudad Universitaria justamente, pero también tienes que resguardar a aquellas radios en otros lados, porque se toman, llega un punto tan álgido en el movimiento que se llegan a tomar todas las estaciones de radio, como Exa FM, etcétera, etcétera, ¿no? Shuat, ¿Cuál? la de una Huatulco. X, ¿no? Ajá, X sí, sí, sí. Watt de Ajá, sí, Huatulco, exacto, pues. exactamente, Sí. ¿no? O sea, todas ya pertenecían a la Asamblea Popular, y algo que me llama mucho la atención es que una de estas personas que participó en el movimiento, vamos a dejar un documental en los comentarios de este video para que puedan ir a verlo. Es que justamente ellos dicen, ok, cuando nosotros entramos a los medios de difusión nos damos cuenta que es sumamente fácil usarlos, ¿no? Y que por lo tanto comenzamos a transmitir a todas horas, ¿no? Porque es súper fácil y van a ser medios de difusión abiertos a todo el público, ¿no? Es decir, si tú pasó algo en tu colonia que quieras venir a contar, ven y cuéntalo, ¿no? Y te abrimos un espacio en toda la programación que tenemos, ¿no? Porque crean su propia programación, ¿no? Al menos en Sí. Canal 9, ¿no? Es algo bien interesante porque a través de ahí toda la ciudadanía estaba informada de lo que estaba pasando, las represiones, que había desaparecido alguien más, si lo han visto, contáctense a estos números, que dónde va a ser la próxima marcha, si tienes música, si tienes arte, puedes ir a pegarlos a tal lugar. O sea, se crea realmente en una época donde internet realmente no era lo que es ahora. Los medios de difusión, y abriendo un paréntesis, muchos piensan que el movimiento social
sobre todo estudiantil, que marcó un hito en el uso de medios de comunicación, fue el movimiento Yo Soy 132, que se hace en el 2012 para exigir a Televisa y TV Azteca que no digan incongruencias respecto a la elección del 2012, ¿no? Sí. Pero realmente Oaxaca del 2006... Sí. En medios de comunicaciones, no estoy comparando aquí, pero híjole, ¿no? Uf, ¿no? Oaxaca en el 2006 en cuanto a medios de comunicaciones fue un aliciente increíble, ¿no? Para que la gente pudiera estar enterada y para que creciera el movimiento y se mantuviera tanto tiempo, ¿no? Sí, y pues ya de ahí va también la parte fea, ¿no? Cómo Ujú, responde el Ujú. Estado y esta parte, hay una agresión al Ujú, periódico sí. Noticias y hay agresión a la Radio Universidad. Esta parte ya posteriormente van a balacear a las antenas del Canal 9, Sí. o sea, porque ven que realmente les está funcionando. Exacto. Entonces empieza a haber más violencia, ¿no? Y se abre una página web, Ujú. Oaxaca en Oaxaca, Paz, ujú. que es donde van a mostrar a miembros de la APO que son asesinados, los tachan, o sea, eso para mí es algo muy grotesco, o sea, Sí, es muy sí, sí, grotesco. sí. A quienes están por apenas, pues, apresar, empiezan a haber torturas, algunos salen vivos, algunos no, Ujú. algunos no se sabe qué pasó con ellos. Empiezan desapariciones de Entonces personas. empieza a haber demasiada violencia y aún así los medios de comunicación siguen diciendo que los violentos son ellos, ¿no? Exacto. Los que están en el plantón, los que están en las marchas, los que están en los meetings. O sea, el Estado no, el Estado solo está queriendo Ujú. controlar supuestamente, pero como siempre, ¿no? Es poner a un malo y no querer poner lo que está realmente pasando. Ujú. Que curiosamente, ¿no? En los últimos meses ha vuelto a resurgir la figura del entonces gobernador, Ulises el Uro. Uro, ajá, El y Uro. que cómo está orgulloso No manches, de su vato, sí. hazaña, o sea, lo cuenta así como, no, es que yo hice otro, ¿cómo se llama este güey? ¿Otro Cárdenas? No, Salinas. No, güey, el ¿Salinas vato del Gortari? 68, güey. se Díaz me fue su Ordaz. nombre. Díaz Otro Ordaz, Díaz ah. Ordaz, güey, de que yo hice lo necesario para mantener la paz. Sí, eso Díaz sí lo dice. Uro quería ser candidato a la presidencia ahora que ganó Claudia Sheinbaum. Entonces quería ser independiente porque el PRI donde perteneció ya estaba súper corrupto. Su mamá. Curiosamente, ¿En no, es que cuando yo serio? estaba ahí, no. No, cuando yo Y estaba después, y se contradice porque dice, no, es que, o sea, el PRI siempre ha sido corrupto, pero es muy interesante ver cómo cambia la narrativa para decirlo. No, es que ahora estos güeyes están allá, que, o sea, es cierto, pero que lo digas tú, cabrón, es Y como... él hace su documental. Justo cuando quiere, porque creo que necesitas una cantidad de votos, de registros, ¿no? De firmas de para que firmas. tú puedas ser candidato independiente. Entonces él buscando eso hace un documental, mini documental, súper producido, donde yo creo que él mismo se entrevista porque no sale nadie preguntándole Como, cosas. como el Juan Gabriel, güey, la entrevista con Gabriel icónica. Yo creo que él mismo se entrevista y ahí él dice justamente eso. Yo estoy orgulloso de 2006 porque defendí Oaxaca de grupos, se me fue la palabra, del desorden. De que grupos pudo, anárquicos, grupos Exacto, terroristas. ajá. Sí, justamente, ¿no? Entonces, pues da risa, ¿no? Cómo está este discurso, ¿no? De Uro en ese entonces. A propósito, ¿ustedes conocen la tanga de Ulises? Es una... No. A ver, cuéntanos. Es una anécdota. Nos va para un reel. La tanga de Ulises, de que ustedes ven que el Cerro de Fortín Sí. solamente tiene la lona en una parte, ¿no? Sí. Pues se supone que Ulises había traído auditorio. ingenieros de Europa, no recuerdo específicamente el país, para que ponerle su sombra aquí al auditorio Guelaguetza. Ajá. Sin embargo, pues no hicieron la chamba bien. Entonces ya ven que junio, julio, temporada de lluvias, el viento está todo lo que da. Arrancó de manera muy chistosa, pues solamente los laterales de la lona, haciendo que solamente Me quedara la parte parecía del una- medio que ajá. pareciera un calzón, güey. Y de ahí Sí, los es vecinos verdad. aquí de la colonia de Xochimilco, aquí del centro, dicen la tanga de Ulises, Sí, es porque verdad. todo esto fue el mame de ese güey. Sí, o sea, si quieren nos detenemos un poquito para hablar justamente del arte, ¿no? Que Sí. se Del genera en arte. el 2006. Yo no sé tanto, yo puedo hablar sobre todo de la religiosidad que se hace en torno al 2006, la religiosidad popular Vinculado. vinculado al conflicto en el 2006 es increíble porque
hay que entender ciertas teorías, ¿no? Desde lo social del fenómeno religioso, entender que la religiosidad popular son aquellas, ni siquiera voy a llamarlos sistemas religiosos, pero son aquellas creencias que se alejan de un canon establecido doctrinal, ¿no? Llámese el clero católico, ¿no? Es decir, el clero católico tiene su panteón oficial de santos, ¿no? Los que no entran en ese panteón oficial de santos pueden llamarse religiosidad popular. Llámese en Argentina la iglesia maradoniana, llámese aquí en México el Santo Nino de Atocha, la Santa Muerte. ¿El es Santo Niño de religiosidad Atocha no es popular. canon, güey? No, que yo sepa, no es religiosidad popular. Y la Virgen, entre muchas concepciones que ha tenido la Virgen, y los niños Dios, entendidos en 2019 fue el niño COVID, bueno, 2020. Y se crea y se viste al niño como enfermero. Ajá. Qué fuerte. En el 2006 no era niño COVID, ¿no? Era el Santo Niño Apo. Y el Claro. Santo Niño Apo era el niño Jesús, con las consignias del Apo, ¿no? De la Aquí todo asamblea, la estrella, ¿no? La anárquico, estrella güey. del Apo, etcétera, Porque etcétera. es lo que Jesús habría hecho en realidad. ¿O no, Oscar? Porque él fue revolucionario judío. Así ¿Por qué es. no va a ser revolucionario oaxaqueño, no? Y por otro lado, la Virgen de las Barricadas, ¿no? Sí. Era la Virgen de Guadalupe, pero con una máscara de gas lacrimógeno en la cara. Ajá. ¿no? Ahorita vamos a mostrarles de nuevo la imagen de la Virgen de las Barricadas, y del Santo Niño Apo, ¿no? Ajá, para que las vean aquí en pantalla, ellos son la religiosidad popular. Sin embargo, a través de eso también se va a generar arte en el conflicto. El arte, ¿Qué saben del exactamente. arte en el conflicto de 2006? Pues que era arte, güey. Bueno, hablar de esto porque, bueno, sí, yo sé que es un tema siempre- extenso, ¿no? Ajá, es muy extenso, pero siempre se ha vinculado, bueno, en lo personal yo siento que el arte siempre responde a un contexto social muy específico, ¿no? Y sobre todo también estas pegas y esténciles que se crean tanto del niño Apo como de la Virgen de las Barricadas, se crea un espacio muy bueno para el desarrollo de porque en la entrevista anterior que tuvimos hace 2 años con Nebu, él Sí. nos dice, ¿no? Cómo los grupos juveniles empezaron a organizarse. Sobre todo en Oaxaca es un tema muy Importante. Muy importante, exacto. Es que es extraordinario todo esto, ¿no? Como Oaxaca siempre ha sido un espacio de disputa, sobre todo el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Que incluso algunos llegan a debatir, ¿no? Realmente la ciudad de Oaxaca es un espacio para los oaxaqueños, porque recordemos que este es un centro meramente colonial. Ujú. O sea, no es como que todo el pueblo oaxaqueño haya vivido ahí, sino que si nos situamos históricamente, la relación entre los oaxaqueños y el centro de Oaxaca siempre ha sido más como de subordinación, ¿no? De que los pueblos indígenas vienen aquí a Oaxaca, pero para trabajar, porque esta ciudad siempre ha estado como al dominio de una élite. Ujú. Entonces, en el 2006 esto se va a intensificar mucho más. Llegan los grafiteros, se crean estos grupos Colectivos, ¿no? Ujú. de arte, como los esténciles, las plantillas, los stickers, ¿no? Entonces, cuando el centro del estado de Oaxaca se vuelve un espacio de lucha, ya solamente por el espacio entre el Estado que quiere seguir teniendo control sobre las calles, sobre las paredes, sobre todo, ¿no? Porque ahorita pensar que, no sé, manchar la pared de la catedral a todos los oaxaqueños va a parecerle algo como terrorífico, ¿no? Sin embargo, en ese momento se convierte en un espacio de lucha y sobre todo en un reclamo de espacio, los reclamos de que tenían los maestros y que decían, no, es que estos espacios son de nosotros tenemos una causa por la cual luchar e incluso tenemos un respaldo que no solamente se limita al sector educativo, Exacto. sino que se va a expandir al sector indígena, al sector al campesinado, incluso a las madres, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato con la marcha de las cacerolas. Ujú. Y es aquí en este contexto donde van a tomar sobre todo técnicas como la xilografía, la litografía, que son aparte formas muy rápidas y que te permiten una producción en masa mayor a que hacer un mural así con tus compas, sino que a través de esos tú vas a poder tener una reproducción constante y así vas a poder tener incluso un control sobre la narrativa que se va a ejercer, porque recordemos, si bien todos tomaron el Canal 9, tomaron las radios, ¿cómo hacemos para llegar hacia esas personas que no
pues de una u otra manera no pueden estar pegados al televisor claro. o estar pegados a la radio todo el tiempo. Ujú. Pues lo que vamos a hacer es crear estas imágenes que incluso aluden a la religión, ¿no? Porque qué causa más grande en un país como México y sobre todo Oaxaca, que es muy católico, que ver al niño Dios con la ropa de la gente de la APO, Sí. que ver a la Virgen, que es un símbolo muy respetado. Ujú. Obviamente se va a crear una empatía para con los manifestantes. Ujú. Pues hay un autor que es Jaime Porras, que habla de hablar de las formas no convencionales de acción política. Y Ujú. justo habla de lo que ya dijo Pedro, del arte callejero, Lo del dijo todo, graffiti, nada, del cartel, el stencil, los stickers. Y sí es muy importante en esta parte visual. Yo he notado más y me gusta más también hablar en la parte de la música. O sea, Sí. esta tradición latinoamericana de la música de protesta, Sí. que es algo muy importante, o sea, que viene de Latinoamérica, que no me voy a extender mucho. Hay una canción que es el Son de la Barricada, Sí. entonces que es muy Increíble. importante porque es un son, o sea, tenemos quizás, voy a decir imagen, pero pues obviamente no es Ujú. imagen, del son jarocho, ¿no? Que Ujú. es cierto desde Veracruz, pero también en cierta parte de Oaxaca. Entonces es muy importante cómo esto empieza a representar a este movimiento. También hay otras canciones, que es como El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, Sí. que es uno muy, muy Ujú. conocido. El corrido del 14 de junio, no sé si lo han Ese escuchado. no lo he escuchado, nada, se suena la Pero barrica. vamos a poner la liga en Sí, el... no creo que tengan copyright. Es popular. Exacto. De hecho, podemos Eh, abrir el episodio con él, güey. Sí, sí, estaría El chido. corrido del 14 de junio de Pablo Jacinto. Ujú. Entonces, ¿cómo es que empieza? Es justo lo que decía hace rato, el arte empieza a tener una importancia, o sea, históricamente el arte en todos lados, aunque empieza primero en esta parte pues religiosa, cosmovisión, ahora también en forma de protesta, Claro, total. en forma de cómo se unen distintas personas a hacerlo. O sea, Ujú. yo creo que desde la creación de una Sí, sí, canción, sí. en la difusión, de ponerla en la radio, de decir, ay, hay que hacer un grabado, hay que hacer unos stickers, etcétera. Esa organización ya no está hablando de algo, ¿no? Que pasa Ujú. dentro de lo social. Y en cuestiones de la música, o sea, para mí es muy, muy, muy importante cómo empieza a tener esta parte identitaria. Porque Sí. tú escuchas ahora cierta canción y se te viene a la mente el 2006 o incluso el 68, etcétera, diferentes, pues, ¿cómo podría decirlo? Se vincula Em, a la historicidad Se vincula. Es que Con el de perrito los que, sucesos. que está pensando y atrás todo lo de guerra. ¿ves? entonces me empiezas a crear pues una imagen mental, o sea, etcétera, Sí. que incluso, o sea, luego en comentarios de esas mismas canciones es que nada más oigo 3 segundos y se me viene a la mente todo lo que pasó, o sea, Sí, sí, balazos, sí, todo represión, eso, sí. etcétera, las lonas, el Ujú. campamento, etcétera. Y es importante cómo se fueron retomando, sobre todo en la Ujú. radio, estas canciones. Sí, estamos hablando que, o sea, el arte, tanto en música como en arte Visual. visual, perdón, Plástica. fue un Tenemos el mismo cerebro. aliciente muy, muy grande en el conflicto del 2006, ¿no? En alguna ocasión, platicando con un conocido de nosotros dos, incluso nos decía, ¿no? Es que la UAPJO también jugó un papel Sí. importantísimo en cuestión de arte dentro. ¿Por qué? Porque la UAPJO, al tener dentro la Radio Universidad, pues la UAPJO se convierte en una trinchera, ¿no? Una súper trinchera, enorme, ¿no? Pero donde adentro los estudiantes que podían entrar, pues adentro había música, adentro había arte, adentro habían actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también del lado estudiantil y juvenil, que a veces poco se visibiliza en el 2006, pero los jóvenes siempre son, como dice una autora, los actores no invitados en las movilizaciones, ¿no? Entonces la universidad también jugó un papel muy importante en cuanto a arte, la creación de estos colectivos de jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo muy, muy interesante, ¿no? Ahorita Aiko decía algo bien interesante, ¿no? Cómo las antenas del Cerro del Fortín una madrugada del 21 de agosto Sí.
van y las destruyen, ¿no? Destruyen las transmisiones del Canal 9, ¿no? Así Y hay una grabación incluso, ¿no? Que no se ve nada, solo se escuchan gritos porque solamente fue con una cámara o un teléfono súper... sí. de esos, Los ¿no? teléfonos de De esa, antes, ¿no? De ese momento. con los que graban aliens. Duende, El Farsi, güey. duende captado en el 2006 en Oaxaca. ¿No? Y se destruye las transmisiones del Canal 9 y justamente se empiezan a tomar nuevamente a destruir diferentes estaciones de radio a partir del 21 de agosto, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente estrategia de movilización que va a tener la Asamblea Popular? Algo que se va a conocer como las barricadas, ¿no? Ahorita ya mencionamos más o menos las barricadas con su palabra, pero no es hasta este punto que las barricadas van a adquirir un sentido social, de resistencia, voy a llamar también emocional, porque ahorita vamos a ver algunas cuestiones acá, ¿no? ¿Qué saben de las barricadas? ¿Había barricadas afuera de su casa? No, en mi pueblito no. Yo en ese entonces vivía, les digo, cerca Cerca del Cerca centro. de- entonces había afuera una barricada de los maestros y se llevaba en las noches atole, champurrado, había tamales y tú querías ir a la barricada. Yo como era niño con mis primos, vivíamos como una vecindad, Ajá. entonces jugábamos a hacer barricadas. Adán era el chavo. Sí. ¿Y qué era? Yo era el Flavio Sosa. Y que justamente no, me faltan unos kilos. Y que justamente traigo literatura. ¿De qué te ríes, Aiko? Y No, es que te justamente- imaginé como Flavio Sosa. ¡Ah, no! No, men. ¿Qué es lo que ellos justamente decían, el magisterio, que era una barricada? ¿Y de dónde sale la idea de barricada? Porque no es una idea que, oigan, Hay que hacer una y si barricada. agarramos cosas y las ponemos en la calle, no. Especie de parapeto que se hace ya con barricas, ya con carruajes volcados, tablas, palos, piedras de pavimento, etcétera, usado para estorbar el paso al enemigo más frecuentemente en las revueltas populares que en el arte militar. Este concepto, que es lo que ellos mismos decían, no es tomado ni siquiera de América Latina. El concepto de barricada adquiere su sentido en las guerras militares y civiles en Medio Oriente, ¿no? Por ahí en el libro de Oaxaca sitiada de Diego Enrique Osorno incluso detecta periodistas que cubren guerras, la guerra en Irak, creo, no recuerdo, en Medio Oriente, y que él dice justamente, y porque uno de estos periodistas con los que él platica es que y comparaba la guerra en Medio Oriente con el conflicto que estaba viviendo en Oaxaca, y decía, esta estrategia que usan las barricadas, yo lo vi allá, por esa razón que yo piense que Oaxaca es una ciudad sitiada y una ciudad en guerra, dice, ¿no? Sí. Por este tema de las barricadas, ¿no? Pero tampoco nos quedemos como en una estrategia de resistencia, el eso de las barricadas. Era todas las cosas que tú te encontrabas, llantas, Lo que se Lo pudiera. Lo que que te pudiera. sea, güey. Volteamos el camión, Porque sirve. vamos primero, ¿no? En Brenamiel tienes un camión de Sí. un urbano quemado y puesto ahí en Ujú. Brenamiel, ¿no? En toda la barricada, y era diferente la barricada en los diferentes lugares. Lugares. No era lo mismo la barricada que ponías en el Cerro del Fortín a la que ponías en el Zócalo, ¿no? ¿Por qué? Necesitábamos más cosas. ¿Para qué eran las barricadas? Para que no pasaran, y para retrasar, y sobre todo para ese mismo retraso de que viniera la policía, elementos de la Policía Federal PFP. Preventiva, PFP, que esos momentos de conflicto en tal barricada sirvieran para anunciar a través de estos medios de comunicación que había un conflicto en tal barricada, ¿no? Para que se preparara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sirve como una forma de estrategia, de resistencia a la barricada, pero también como un aliciente de cohesión social. ¿Ustedes qué saben de las barricadas en el conflicto o no mucho? La verdad, no Ajá. mucho. O sea, lo poco que pues también en el documental es esta parte también, pues
no tenían nada, o sea, la PFP tenía armas, dicen, es que ellos tienen armas grandes y nosotros ¿qué tenemos? Fuego, ¿no? Ujú. O sea, entonces es agarrarse donde podían y de lo que tenían para retrasar un poco. Y es que, o sea, si ahorita justamente si hay documentos, hay fotos muy explícitas de lo que pasaba ahí, o sea, fue algo muy violento Sí, sí. que no se ve ahorita mucho, pero era retrasar lo más que se podía. Ujú. Y es darle tiempo a tu compañero y hay una frase que a mí me suena mucho que es ayudar a un desconocido, que para Ujú. mí ya es conocido, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces es esa parte, o sea, que a mí me llama, de forma social me llama mucho la atención, porque es gente que no conoces. O sea, gente que, pues a lo mejor sí, unos que otros maestros sí se conocían, unos que otros organizadores sí se conocían, Pero ya había vecinos pero había incluso, ¿no? vecinos, había mujeres, había niños, o sea, había de todo y era, le voy a dar la mano al que está al lado porque estamos pensando en un fin común Exacto. y no es que me valga lo que le está pasando, ¿no? O sea, no es una cuestión de, solo yo tengo que ver por mi vida, sino vamos a ver de forma organizacional que todos podamos salir de eso. Ujú. Entonces, a mí eso se me hace muy interesante. Es un momento que une, ¿no? Que une Ujú. al movimiento, ¿no? Tú ves el documental y ves fotos y videos de maestros y vecinos bailando en la barricada de noche, ¿no? Sí. Pasándose el champurrado, el café, ¿no? Si tú querías irte a una barricada que no fuera de tu colonia, pues ibas, ¿no? Y ibas a cotorrear, ¿no? También ibas a estar al pendiente porque había bitácora y todos tenían sus radios, ¿no? Para sintonizar cualquier conflicto o represión que pudiera haber, ¿no? Sin embargo, la barricada jugó un papel muy importante en esto, ¿no? Tanto así que les dije que le ibas a contar una historia de amor, ¿verdad? Uf. Se crean romances en Qué esta fuerte. parte. Hay un libro, justamente, bueno, los que nos están viendo nos están escuchando, lo están viendo, se llama Curándonos de Espanto y son recopilaciones de historias del 2006, ¿no? Entre conversatorios y cosas que ponen ahí. Y justamente menciona la experiencia de un periodista. Él no conoció el amor, pero vio a dos chicos que conocieron el amor en una barricada. Yo, güey. ¿Se la leo? ¿O se El las- verdadero siempre espectador. Era una noche de octubre del 2006, ya estamos en octubre, ¿no? La situación era tensa, era el tiempo de las barricadas, cuando la gente desaparecía, pero había la esperanza que se podía lograr que renunciara Uro, ¿no? El gobernador. Sí. Y luego, quién sabe, no estaba definido el rumbo, ¿no? En ese entonces escaneábamos el de internet para conseguir datos relevantes para el movimiento, es decir, en un momento en el que internet ya existía Oaxaca en paz, ¿no? Esta página web donde Sí. ponías quienes estaban desaparecidos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Pero realmente internet no era lo que ahora, ¿no? Obviamente. No, o sea, No, no o sea, todos tenían acceso a internet, o sea, Era ¿cuántos? demasiado Ajá. limitado aún. súper limitado, ¿no? Lo subíamos a nuestra página junto con información que generábamos nosotros con nuestros reporteros y opinólogos. La página que habíamos creado se volvió rápidamente una fuente de información importante para muchos compañeros en Oaxaca y en otros lados. Como se acostumbraba en aquel entonces, en los tiempos antes del Facebook, se incluía en la página un chat room, un chat, Sí, sí. no era al instante, ¿verdad? Pero pues era un chat, ¿no? Pero donde tardaba una personas hora. podían conectarse, ¿no? Yo nunca había prestado mucha atención a esa parte y no entendía por qué se usaba. En aquella noche de octubre estuvimos en una casa particular porque habíamos decidido ya no trabajar en la oficina porque las cosas se habían vuelto bastante peligrosas. Varios habían recibido amenazas y ya teníamos incluso ciberataques, ¿no? Menciona este periodista. Por precaución alternábamos los lugares de trabajo, pero seguíamos con nuestra labor periodística, aunque ya habían muerto varios compañeros. Y fue en estos momentos de tensión, de seriedad, que un compa dijo: están ligando. Primero sentí consternación de decir dónde, quiénes, ¿no? Chismoso. Pedro. Pinche Pedro. En el chat le contesta a su compa, ¿no? Así que nos pusimos a monitorear este ligue bastante tímido, dice, ¿no? Y pone la conversación en este texto. Ahí pone: estoy en la barricada de universidad, dice uno de este chat. Yo también estudio. ¿Tú qué estudias? Le responde. Entonces esta otra persona le dice medicina. ¿Y tú? Leyes. Estoy en la barricada de Soriana. Yo imagino que la de Soriana, la de Cinco Señores, ¿no? No. No, la de Plaza Oaxaca. La de Plaza Oaxaca, ¿no? ¿Y tienes novio? Le pregunta. Ahorita no.
Mira, ¿Quieres? Mira, yo ando por esos rumbos, ¿quieres tomar un café? Y le pone, pues sí. ¿Por qué recuerdo este episodio? Dice el mismo periodista. En parte por la tensión que se estaba viviendo, la seriedad del movimiento y de sus causas. Y dentro de esa tarea tan seria, tan desesperante, estos chavos, Chávez le pone con X porque pues Chávez, nunca supo, tenían la audacia de ligar, ¿no? Me conmovió. Al final, si el movimiento no resultaba en más ligues, habría sido un fracaso total, ¿no? Dice. Cuando lo leí, aparte que me dio bastante gracia, ¿no? Volvemos a lo mismo, es un momento en donde realmente hay una unión en el movimiento, ¿no? En el que tú te sientes identificado con una causa, ¿no? Y es parte, en algún momento nosotros tuvimos introducción a lo que son los movimientos sociales y movimientos indígenas, ¿no? Y parte de esos movimientos que son por ciclos, ¿no? Si Claro. podemos decir un auge en el movimiento, yo puedo decir que en ese ciclo estaban las barricadas, porque era un momento en el que se sentía incluso que podían lograr sus cometidos, ¿no? Y lograr las ambiciones que cada uno de los sectores tenía, ¿no? Y pues, ¿cómo no? Encontrar a tu Al pareja alma, güey. ideal, ¿no? Muy chistoso, ¿no? Como las barricadas que representan, pues, como esta parte más cruda del enfrentamiento, de lo que decía el periodista, ¿no? Oaxaca está en guerra, te das cuenta por las barricadas. Aparte de eso, pues también cumplieron esta función de reforzar los lazos entre los distintos actores que estuvieron involucrados en el conflicto y que ya vemos que incluso, pues, llega a funcionar incluso mejor que Tinder, güey. Justamente, ¿no? Y pues todas estas historias Ujú. que no se vieron. O Exacto, sea, y no, que, no se cuentan, ¿no? No se ven, son... Ujú. que aquí tenemos una que podemos escuchar y pues ver el chat y así, pero yo pienso en todas esas que no se contaron, Exacto. todas esas veces que pues alguien lloró, alguien se rió, bailó, escuchó música, que pues justamente es esa parte que te conecta como ser humano con otros, ¿no? Y que tampoco era un asamblea APO contra policías, ¿no? Incluso los policías, al ser trabajadores, estaban, por así decirlo, obligados, ¿no? A participar en el movimiento. Hay otra anécdota donde menciona que es un maestro que iba a las barricadas, estaba en el conflicto y que en su colonia había una madre que dejaba a sus pequeños, pero porque la mamá era policía. Entonces Sí, la güey. mamá tenía, y menciona, la mamá no quería ir, ¿no? Pero estaba obligada, pese a por salario, so pena de perder tu trabajo, ¿no? De no tener tu salario, a ir a reprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacía porque le dejaba encargado a sus hijos, ¿no? Y el maestro pues se los llevaba a la barricada, ¿no? Ahí que ahí estuvieran, que jugaran, etcétera, etcétera, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no es estos contra aquellos, ¿no? Es un aparato estatal, unas relaciones de poder, es una estructura política que reprime, que independientemente quién esté en el poder, Claro. decir en nombres, sí hay nombres, ¿no? Hay nombres y Demasiados. culpables Sí, y demasiados. víctimas, sin embargo, Por y miedito no los culpables, diremos. por miedo no decimos, ¿no? Sin embargo, estás hablando de un sistema podrido, ¿no? Es un sistema que tiene muchas lagunas, muchos discursos, muchas corrupciones, ¿no? Y que terminan justamente en represión, en que haya subordinación, en que haya grupos marginados, en que haya sectores vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso dentro de ahí, ¿no? Como una policía, ¿no? Pues sí, es que históricamente siempre nos ponen a decir o a pensar más que nada en un versus, ¿no? De estos versus estos y hasta ahí. Ujú. Y pues no, y justo habla esta parte de la policía y de todos los operativos que hubo. O sea, porque sí hubo bastantes operativos y había tipos. O sea, hay que quede claro también eso. Que eran unos de antibloqueo, limpieza de vialidades, el dichoso plan hierro, etcétera, etcétera. Y que justamente es eso, o sea, a mí se me hace muy fuerte lo que cuentas, esta policía, Ujú. porque es como, voy a ir a reprimir porque me mandaron a los maestros de mis hijos. Exacto. Sí. O sea, y mis Ujú. hijos van a la escuela y Ujú. tienen maestros, tienen Sí, sí, maestras, sí.
pues conviven con otros niños también y es muy fuerte, a mí me parece algo muy impactante. Ujú. Porque es justamente eso, o sea, son trabajadores, o sea, todos eran trabajadores de diferente índole, pero que estaban siendo víctimas Ujú. del momento Sí, en el sí, que sí. estaban viviendo. Ujú. Y bueno, también, o sea, quería mencionar que no solo el Estado crea una página web, sino que también crea su propio radio, Ujú. que es Radio Ciudadanía. Sí, exacto. Sí, Entonces es también ver esto, quizás me estoy desviando un poco para ir avanzando, sí, sí. en esta respuesta, ¿no? De contesta uno, contesta el otro y empieza a ver este juego, ¿no? Ujú. Digámoslo así, de que uno hace un movimiento y también nos vamos al 21 de septiembre, si no mal recuerdo, Sí. que hay la marcha a Ciudad de Ujú, México. de los O maestros, sea, de muere un maestro, ¿no? Así O es. maestra, no recuerdo. Maestro, creo, Creo ¿no? que Sí, sí. es maestro. Ajá. Entonces, situándonos a nivel nacional, pues habían pasado las elecciones, todo este rollo con Calderón, con López Obrador, Sí. etcétera. Pues a nivel nacional también había una parte política bastante intensa, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué hacen los maestros de Oaxaca? Es decir, ¿saben qué? Vamos a ir a la Ciudad de México y ya no solo en Oaxaca vamos a exigir las cosas, porque no solo el plantón había en el centro de Oaxaca, había en otros Sí. municipios, en otras agencias, pero ahora a nivel, vámonos a Ciudad de México. ¿Y qué hicieron las televisoras? Vienen los grupos de choque, vienen estos violentos, como asustando a la gente Sí. de quienes vienen. Como siempre, ya sabemos, pues influenciadas por las élites Sí, sí, sí. y pues metiendo este miedo, ¿no? Entonces, sí es importante qué es lo que hacen los maestros yendo a Ciudad de México. Incluso se hace una huelga de hambre, ¿no? Empieza una huelga de hambre por parte de los maestros. Y de esta parte que tú comentas que está bien interesante, es cómo empieza a responder en forma de difusión este sector del poder, ¿no? Y los sectores, sobre todo, de la clase privilegiada, ¿no? Al menos en Oaxaca. Se crea Radio Ciudadanía y por otro lado llega una marcha, ¿no? Una marcha por parte de gente que apoyaba a Uro, ¿no? Sí. Entonces tú ves el video, estos son blancos, Sí. ¿no? O sea, era la marea rosa O sea, de... es el CEO de Coro TV. Del 2006, sí, la o María sea, Rosa del era la 2006. marea rosa del 2006, o sea, y los invito a que vean el video de esa marcha, de todos con la cara de Uro acá en estampada y Uro no te rindas y estamos contigo, contigo. etcétera, etcétera. Y todos, no sé si estoy haciendo una especie de estereotipo, pero justamente se ve, no, es muy diferente el aspecto de estas personas a los que están en el movimiento. Y además que se les dejó de pagar a los maestros Ujú, sí. y es justo eso, o sea, en el documental, miren, van con 2, 6 pesos, Ujú. mientras pues las élites pues seguían cobrando su dinero, seguían teniendo sus medios de difusión, no sacrificaban nada Ujú. y la APO, los maestros, otros grupos tenían que dar más de lo que tenían, o sea, daban mucho más y es caminar muchos Ujú. kilómetros, Sí, sí, sí. un desgaste físico, mental, psicológico, etcétera, porque es dejar a tu familia y Ujú. sin saber qué va a pasar y estás luchando por un fin, pero no sabes qué va a pasar mañana. No sabes si el que está al lado tuyo, que está, como estábamos diciendo hace rato, tomando champurrado contigo, va a morir mañana o va a venir la PFP y no sabemos qué va a pasar. Entonces, sí es bastante fuerte y triste e interesante también ver cómo funciona esta parte de cómo se intenta renovar también el tejido social oaxaqueño, Sí, ¿no? claro. Al lado de la represión, ¿no? O sea, llega a ver Flavio Sosa, en ese entonces dirigente de la Asamblea Popular, junto con Enrique Rueda Pacheco, ¿no? Llegan a admitir y a decir que hay un grupo paramilitares llamados caiviles reprimiendo, ¿no? ¿Qué son los caiviles? Los caiviles, vamos a llamarlos, son, en palabras cortas, sicarios que pertenecían o de los militares guatemaltecos, ¿no? Sí.
y vestidos de civiles aquí eran los que violentaban a la gente, ¿no? Entre ellos, entre todo eso, yo creo que vale resaltar algunas figuras, sobre todo yo quiero resaltar la figura de la doctora Berta Elena Muñoz Mier, también conocida. Su hija no le gustó nunca que le llamaran así, pero le llamaban la doctora Escopeta. La doctora Escopeta o la doctora Berta era una maestra, era médico, catedrática de la Facultad de Medicina de la UAPJO, y se hizo su nombre tanto porque siempre en todas las fotos donde aparece con su bata, ¿no? Entonces ella, y sobre todo porque Escopeta menciona por el carácter que tenía la doctora, ¿no? Que era muy, muy tajante, que siempre estaba ahí apoyando, etcétera, etcétera. Llegó a tal punto que también hubo exilios, ¿no? Hubo exilios en el movimiento. La doctora Escopeta, la doctora Berta, fue exiliada tanto a Venezuela como a Bolivia después de este conflicto, porque hubo muchos. Es más, incluso si tú lo puedes rastrear aquí, seguramente hay gente que todavía está o exiliada o de plano no se supo el paradero de mucha gente, ¿no? Así En el es. conflicto, ¿no? Entonces, rescato ahorita ese nombre porque me parece interesante como hablar de las consecuencias que hubo, ¿no? En esta parte, ¿no? Justamente llegando casi al final de este conflicto, yo creo que yo lo pongo al final porque fue el más como uno de los confrontaciones más visibles, y es el ataque a Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. El movimiento ya está en declive, ¿no? Enrique Rueda Pacheco del Magisterio se vende, le llegan al precio, por ahí dicen, ¿no? Más tarde nos vamos a enterar que Flavio Sosa también. Sí, lamentablemente. Y las dos cabezas del movimiento, entre comillas, muchos empezaron a decir, es que el movimiento no son ellos, ¿no? Podemos seguir sin ellos, ¿no? Sin embargo, no basta con que ellos hayan vendido, sino que ellos comienzan a vender nombres. Y empiezan a dar nombres, y empiezan más secuestros, y empiezan más desapariciones, más encarcelamientos, Sí, etcétera, etcétera. sobre ¿no? todo porque a finales de octubre me parece que el 28 ya la OPO declara alerta máxima, ¿no? Así de que ya hay muchas desapariciones, los enfrentamientos cada vez son mucho más violentos de lo que fueron en un inicio. En la perspectiva federal, como ahorita decía Aiko, ¿no? O sea, está esta sucesión con Felipe Calderón, ¿no? Y entre lo que él decía era poner paz en Oaxaca, ¿no? Y que la paz en Oaxaca ya estaba restableciendo poco a poco, pero la diferencia fue que la gran realidad es que era otra, y que la Policía Federal Preventiva venía hacia Oaxaca, ¿no? Incluso es muy, muy irónico porque a la par en que Calderón decía, ¿no? De que ya se está estableciendo la paz en Oaxaca, pues resulta que el 30 de octubre del 2006 la Embajada de Estados Unidos emitió un aviso a la ciudadanía estadounidense de evitar viajar a Oaxaca debido a la violencia que se estaba viviendo. Y sobre todo por la muerte de un reportero gringo, ¿no? Llamado Brad Will. Brad Will, quien estaba cubriendo justamente uno de estos enfrentamientos y le dispara, ¿no? Entonces, hay fotos donde este conflicto llega a Europa, y estás en la Embajada de México en Francia, en Inglaterra, en Asia también hay fotografías donde apoyo a los maestros, apoyo en Oaxaca, paz en Oaxaca. Llegan a preguntarle después en cartas a subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional sobre de integrarse y apoyar a la Asamblea Popular. La respuesta del Marcos, vocero del ZLN, siempre fue contundente, ¿no? Nosotros apoyamos la Asamblea Popular, sin embargo, es su lucha, ¿no? Siempre dijo eso. Nosotros vamos a estar aquí para lo que ellos necesiten, pero es su lucha, ¿no? Entonces, siempre respetando esa parte, ¿no? Termina con el conflicto, bueno, no termina, pero el conflicto en Ciudad Universitaria fue, yo creo que el que culmina con un proceso, ¿no? Muy álgido de movilización, porque al final de cuentas Radio Universidad es la última, ¿no? Ya es lo que queda. Era lo que quedaba, ¿no? Y Ciudad Universitaria, volvemos a lo mismo, era una trinchera, ¿no? Entonces llegan avisos,
que la Policía Federal Preventiva viene hacia Ciudad Universitaria y a través de del Radio Universidad se dice, no, vengan, hay que defender la autonomía, ¿no? Hay que defender lo que nos queda, ¿no? Radio Universidad. Entonces ahí comienza un enfrentamiento que un periodista después va a decir es que parecía Palestina a la mexicana, decía, ¿no? Oh, qué fuerte. Gases lacrimógenos, bombas molotov, por ahí decía que Balas de llevaron, goma. decían que las pipas con agua venían con ácido, niños, viene la entrevista con un niño con su paliacate aquí diciéndolo que aquí todos nos vamos, que ellos tampoco van a salir vivos, que todos se van a chingar ahí, pues, ¿no? Sí. Algo muy fuerte y que termina justamente con la celebración de parte de la asamblea, porque logran retirarse la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, obviamente eso era cuestión de tiempo para que fuera disminuyendo el movimiento, ¿no? A grandes rasgos así concluye, después termina con algunas mesas de diálogo donde se va a querer establecer que mejor que se reforme la Constitución en Oaxaca, ¿no? Que haya más apertura, etcétera. Y yo les pregunto, para ustedes, ¿qué remanentes, qué legado deja el conflicto en el 2006? Muchos. O sea, yo siento que demasiados. Creo que lo comentaba al principio. O sea, esta parte de la autoorganización, creo que es algo que deja un legado muy importante. Ya ahora lo que es Oaxaca también, pues siguen habiendo bloqueos, sigue habiendo pues esta organización. La creación de la APO es muy importante. La creación de cómo se organizan diferentes grupos, esta pues unión del tejido social, lo artístico, obviamente, las formas de protestas. Quedan muchísimas cosas, creo, no solo para Oaxaca, sino para México en general, me parece. El hecho de tener voz en los medios de comunicación, de decir yo estoy aquí y quiero que me escuchen. Creo que sean como a grandes rasgos y que quizás no se comentó tanto porque también la religión tuvo que ver bastante, o sea, Sí. porque pues también varios pueblos tienen su propia religión, etcétera. Entonces el hecho de que quizás es cierto, Oaxaca es muy diverso. Entonces, el apoyarse al otro, a que pues busca lo mismo que yo, pero quizás no es igual que yo en un sentido negativo, sino pues no está en las mismas condiciones, etcétera. Y esos espacios, ¿no? Buscar esos espacios de protesta, más Sí, que nada. claro, exacto. Pedro. Así Pedro. es. Bueno, sobre todo. Lo mismo, lo mismo que es digo. que Aiko lo dijo todo, Bueno, sobre todo la resiliencia, ¿no? Creo que con lo del 2006 Oaxaca se consolida perfectamente como un ejemplo de resiliencia y que todavía tiene un gran impacto hasta el día de hoy, ¿no? Lo habíamos comentado como también crean su propia guelaguetza, ¿no? Cada lunes del cerro podemos ver a esta organización de maestros y de pueblos que bajan, ¿no? Incluso, y no es como la misma guelaguetza que te quieren vender así de que Oaxaca todo está muy bonito, todo muy folclórico, sino que bajan mientras ellos hacen, le dan un sentido al lema de que la fiesta es una resistencia. El año pasado me tocó ver cómo ellos venían bajando y se toparon con la marcha de las delegaciones, ¿no? Entonces hubo un choque, no hubo un enfrentamiento, sino que se esperaron a que pasaran y ya comenzaron por la calzada Niños Héroes, ya llegando al ADO, ¿no? E incluso, ¿no? Estaban reclamando los espacios, ¿no? De que lo que ahora es la estación del ADO antes pertenecía al barrio de Jalatlaco y como muchas personas fueron despojadas, ¿no? Lo siento de una de las cosas más trascendentes de cómo aún después de ya estamos a 19 años de lo que sucedió en la APO y sigue resonando. Y pues sería muy interesante que muchas más personas se interesaran por volver a investigar lo que sucedió en ese momento, porque así podríamos evitar que vuelva a suceder, ¿no? Incluso con los problemas que tenemos actualmente, poder crear una organización que nos permita llevar a soluciones ya verdaderas y no este tipo de soluciones que son muy efímeras y que a la larga pues te ocasionan mucho más problemas. Es que es justo eso. Yo creo que ver
a todo el conflicto del 2006 como parte del proceso histórico de Oaxaca, porque nada aparece porque sí. Y eso creo que como antropólogos lo sabemos, nada aparece nada más de la nada, Ujú. todo es parte de un proceso o de un ciclo, como tú lo decías hace rato. Entonces, ¿en qué punto clave, hay que preguntarles, fue la APO del 2006 en la historia de Oaxaca hasta ahora? Exacto. Inclusive más atrás Ujú, podemos, exacto. o sea, cómo era el antes y el después de Oaxaca, después del 2006. Por ejemplo, muchos dirigentes en la APO eran personas que eran muy jóvenes en el 68 en Tlatelolco. O sea, eso es algo que se sabe, ¿no? Muchos Sí. dirigentes eran estudiantes en el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Entonces, como tú dices, no podemos, ahí hay una línea que se conecta, ¿no? Entre conflicto y conflicto, entre procesos históricos, y cómo se construye hasta ahora, ¿no? Cómo hablar de otras formas de organización ahora, ¿no? Es algo muy interesante que podemos hablar y seguir discutiendo, ¿no? Muy bien, hasta ahora. Pues Ok. hasta aquí el El episodio del día de hoy. hoy para la reflexión. Aquellos jóvenes que no saben de este conflicto, de este movimiento que hubo en el 2006, es bueno que en clase, no sé si en clase ya. Sí, en clases, sí. Sobre todo ahorita que Oaxaca, te digo, está pasando por otro tipo de Una problemas transformación, sociales, ¿no? ajá, sin embargo, estos temas vuelven a resurgir, ¿no? Porque como bien lo dijo Aiko, todo problema actual tiene una raíz mucho más Yo los pondría profunda. si fuera maestro, pondría a la raza, a los chavos a ver el documental, por ejemplo. Así es, ¿no? vayan O a sea, vayan a y me entrevistar. exponen después. Me hacen un ensayo 5 de cuartillas 20 cuartillas, formato APA. Sí, ¿no? Y es muy interesante que la gente que no conoce pueda adentrarse, los jóvenes puedan adentrarse y conocer qué pasaba en esos momentos, ¿no? Y justo ya hay documentales, hay... Hay libros, Hay- hay un chingo de trabajo, de información académica. Sí, pues que es va. entendible que a veces no te llama tanto la atención ver cosas académicas como escritos o así. Entonces creo que sí es muy importante que puedan, aunque sea Los ver el medios que documental, hay, ¿no? o sea, está en la era audiovisual en la que estamos, Ujú. ver ese Ujú. tipo de, pues, de documentales, etcétera. Ajá. Entonces creo que es la recomendación de Apostatando. Así es. Pues, exacto, aparte de escucharnos a nosotros, ustedes también hagan su investigación Exacto, aparte, ¿no? No solamente se queden con una sola fuente, sino que busquen más fuentes, sobre todo para llegar a comprender la complejidad de todo esto. Exacto. Exactamente. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy, episodio 8 en Apostatando. Gracias por escucharnos acá. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Apostatando Podcast en TikTok, Spotify, Instagram, X. Facebook y ahora en X. TikTok, dijiste. TikTok. Ah, YouTube. ok. En YouTube también, obviamente. Dije Spotify. Hay mucha gente que ve los reels, ¿verdad, Parsi? Pero que no nos sigue todavía. Entonces, Síganos, por favor, y les regalo un síganos, chicle. y sobre todo si ven los reels, pueden entrar a los enlaces en YouTube para que nos sigan en YouTube. Incluso únanse a la discusión si hay algo que les parece o que no les parece de lo que comentamos. Estamos abiertos a críticas constructivas. Exacto. Constructivas. No criticando a Pedro. No criticando a Pedro. ¿Y ese por qué habla? Dice. Seguro se la dan en su cuenta fake. Mira, Steve Rogers viendo. Ahí está el meme. Apoyen para que me vuelvan a invitar. Así es. Saludos a Aiko, que va a Aiko, estar que con se nosotros en rifó los un chingo en episodios, este sí. episodio. Y pues vamos a estar aquí con el equipo Apostatando, ¿verdad, Aiko? Sí, ya los quiero mucho. Ya. Pues nos estamos viendo en otro episodio de Apostatando Podcast.